porque con todos ellos nacemos. Sin embargo, aquí podemos ver en esta imagen barreras epiteliales. Independientemente de lo que es el tejido linfoide asociado a mucosas. Aquí vemos barreras epiteliales como la piel, ¿sí? Esta misma piel es considerada también como parte del sistema inmune o un muy buen ayudante del sistema inmune, gracias a que las propias células epiteliales pueden producir algunas enzimas principalmente que se encargan de degradar o de neutralizar algunos patógenos y pues que estos no entren. Obviamente no va a ser de lo más efectivo, ¿verdad? Porque por algo solemos tener bastantes infecciones con ciertos tipos de principalmente bacterias que infectan los tejidos epiteliales, pero funciona. Funciona porque de lo contrario entonces todo el tiempo tendríamos infección y no es así, a menos de que tengas por ahí algún polimorfismo que te haga muy propenso, pero de forma general lo poquito que hace, lo poquito que alcanza a defendernos la barrera epitelial es suficiente. En cuestión de células, las células que forman parte del sistema inmune innato son fagocitos y células dendríticas que igual fagocitan. ¿Cuáles son los fagocitos? Macrófagos y neutrófilos principalmente. Yo te podría mencionar eosinófilo, mastocito, etcétera, etcétera, pero pues esos entran muchas veces en respuestas inmunes muy, muy específicas. Pero ante cualquier patógeno, virus, hongo, etcétera, ante cualquiera de ellos van a actuar sí o sí neutrófilos, macrófagos y células dendríticas. ¿Vamos claros? Sí. ¿Qué otras células están dentro de lo que decimos inmunidad innata? La CNK, que esas pues son súper famosas, Natural Killer, que pues el nombre yo creo que ya se lo tendrían que quitar porque se considera que son células que pues matan porque sí a diestra y siniestra, pero en realidad no. Ya se sabe que son células muy piquis, tienen que observar muy bien a la célula que están censando para ver si está infectada o para ver si ya se transformó a una célula maligna y después decidir si la mata o no. O sea, no anda matando a lo tonto, es la que menos actúa a lo tonto. Y otras células que son las células linfoides innatas, las ILCs. Estas células son, digamos que más o menos recién descubiertas y se ha visto que sus principales funciones es en las primeras veces que un patógeno se topa con un cuerpecito, en este caso pues con un humano, con algún animal. Muchas de estas células pues están a la vanguardia, las células linfoides innatas. Esto hablando desde células. Sin embargo, tenemos otro mecanismo más que el sistema inmune provee para defendernos y es el sistema de complemento. El sistema de complemento no son células, son un conjunto principalmente de proteínas, de enzimas o de proteínas que se conjuntan para hacer una holoproteína. Y esa holoproteína, pues ahora sí va a tener una función enzimática. En alguna otra clase yo tengo entendido que ustedes ven sistema de complemento, ¿cierto? Sí, Es sí, en pregunta. patología. Sí, ¿Y ya lo vieron o apenas lo van a ver? Empezamos el tema hoy. Ok. Me refiero a patología de este semestre, ¿no? Sí, sí. Ok. Bueno, pues entonces nosotros sistema de complemento lo vemos ya más adelante, pero ya han de estar bien enterados que este sistema, pues estas moléculas son un poquito más de 61 moléculas descubiertas, aunque generalmente y las más famosas, las más estudiadas, etcétera, caen como entre 10, 12 moléculas. Hay 3 vías para activar el sistema del complemento. ¿Ya vieron esas 3 vías? ¿Ya se las mencionaron? Es Es pregunta. la alternativa clásica y lectina, ¿no? Exacto. Hay 3 vías, ¿no? 3 vías de activar el sistema del complemento. 2 de esas vías son propiamente innatas y una de esas vías es de la inmunidad adaptativa.
Si ya más adelante vamos a ver por qué 2 son innatas y 2 son de la inmunidad adaptativa. ¿Saben qué o cuál es la finalidad del sistema de complemento? Es pregunta. No. ¿Alguien más? Marcar a los patógenos. No necesariamente, sí, sí una de las vías marca al patógeno. ¿Y qué más? Verónica. Bueno, no sé si estoy segura, pero creo su función era como atraer a las células para que llegaran al tejido a atacarlo, y lo que decía Edwin, también ponerle el antígeno al agente invasor para que también lo puedan reconocer. ¿Le van a poner el antígeno al agente invasor? Bueno, le ponían, era como, les ponían creo que algo en... ¿Un anticuerpo querrás decir? Creo que, ajá, sí, para que lo puedan reconocer y se puedan unir. Ok, sí, justo esa es una de las vías de la inmunidad adaptativa. Vemos aquí, ¿pueden ver mi cursor? Sí. Aquí está, dice antibodies, anticuerpo. Estas cositas que parecen antenitas son anticuerpos producidas por células plasmáticas, que es como una versión un poquito más elevada que una célula B. Atrapa a un patógeno, puede ser una bacteria completa o puede ser una molécula extraña, ¿sí? En este caso, pues la relevancia es cuando está atrapando a patógenos, porque lo que queremos principalmente con este sistema es eliminar células o extrañas o células que están ya infectadas y demás. Generalmente este sistema actúa en contra de bacterias o de hongos. ¿Cuál es su principal finalidad? Producirle poros a la pared, a la membrana, en este caso, pues si hay cápsula, etcétera, de ese patógeno. Perforarla, para que con estas perforaciones, pues se desestabilice su citoplasma y poderlo mandar rápidamente a muerte. Una vez que quedan estos detritus de este patógeno, es cuando va a entrar un fagocito, neutrófilo, macrófago, el que se te ocurra, a fagocitar los restos de esa bacteria, de ese patógeno. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, entonces, este mecanismo del sistema del complemento, por lo menos 2 de sus vías son conocidas como un sistema innato. Nosotros andamos con eso desde que nacemos y todo el tiempo. ¿Por qué lo menciono? Muchas veces por el hecho de que diga innato, pues pensamos, no, pues innato, yo creo que va a ser la primera semana de vida, los primeros meses. No, para nada. Todo el tiempo nuestro sistema inmune innato está funcionando, todo el tiempo. ¿Qué pasa cuando es la primera vez que te topas con una bacteria? Pues el sistema inmune innato va a censar y va a hacer su función, fagocitar, va a degradar el patógeno, va a ir a echar el chisme, la dendrítica principalmente al ganglio, y buenas tardes, cuando una célula B o una célula T se activaron, porque ya les echaron el chisme, se multiplican, como lo vemos aquí, se multiplican, salen ya a periferia, salen como células efectoras, las células plasmáticas salen como, no salen, más bien pueden secretar anticuerpos, entonces todas estas células y anticuerpos van a estar por todo nuestro cuerpo buscando a ese patógeno. Y el simple hecho de que estos mecanismos de andar buscando al patógeno sea llevado a cabo por una célula B, un anticuerpo o una célula T, a todos esos mecanismos inmunes les decimos inmunidad adaptativa. ¿Queda esto claro? Pregunta. La inmunidad adaptativa es llevada a cabo por las células B
y por las células T. ¿Queda claro? Sí. Sí. Ok, entonces, fíjense muy bien. Cuando ya sucedió todo este proceso, que aquí en horas nos dice más, menos horas, hasta nos coloca unos días y demás, y decimos, ok, ya pasaron tantos días, ya quien está echando andar las funciones para defenderme, pues ya es toda la parte de la inmunidad adaptativa. Igual nunca te enfermaste, nunca tuviste síntomas, o quizás sí, y te recuperaste. O sea, el chiste es de que no te moriste por esa infección. ¿Qué pasa después? Pues algo bien típico del humano es caer y tropezar con la misma piedra. Y constantemente estamos en contacto con ese patógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La inmunidad adaptativa, pues ya se adaptó a ese patógeno y ya lo conoce y se vuelve específico en contra de ese patógeno. Estas células que se multiplicaron, unas de ellas mueren y las que no murieron se vuelven células de memoria que van a estar esperando a ver cuándo vuelves a toparte con ese patógeno, que esas células conocen muy bien y rápidamente van a empezar a actuar. ¿Sí queda claro esta característica de la inmunidad adaptativa? Sí. Ok. Sin embargo, no quiere decir que la inmunidad innata ya no esté actuando. Supongamos, yo hace una semana estuve en contacto con un patógeno, mi sistema inmune hizo su trabajo, ahora yo ya tengo células de memoria, mañana me vuelvo a topar con ese patógeno, ¿sí? Porque, no sé, toqué de nuevo un tubo de los camiones y me llené de nuevo de ese patógeno. Entonces, mi sistema inmune innato lo va a alcanzar a reconocer, obviamente. ¿Qué pasa con esta parte del innato? Los fagocitos, las dendríticas, ellos nunca se acuerdan si ya se comieron o no se han comido ese patógeno, pero vuelven a ver al patógeno y lo vuelven a fagocitar. Vuelven a ir al ganglio a echar el chisme. ¿A quién? Pues a otra célula T virgen. Pero en cuanto la inmunidad innata empezó a actuar, la inmunidad adaptativa que ya teníamos hecha previamente por medio de estas células de memoria, va a trabajar igual. No se va a esperar 6, 12 horas. En ese mismo ratito va a empezar a actuar porque estas células de memoria ya se acuerdan de ese patógeno. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, cuando yo me vuelvo a topar con otro patógeno, mis células de memoria van a actuar, pero como mi inmunidad innata va a seguir funcionando como si nada, ¿qué va a generar? Nuevas células B y T que van a empezar a hacer su chamba junto con las que tenemos de memoria. Estas nuevas células B y T hacen su trabajo, llega un punto en donde dejan de hacer su trabajo y se tienen que morir. Y las poquitas que sobreviven se vuelven células de memoria. Entonces vamos de esa forma teniendo cada vez un poquito más lleno el almacén de células de memoria que pueden ser en contra de ese mismo patógeno. ¿Queda claro? Sí. Ok. Algo extra que también tenemos que tener muy claro de la inmunidad adaptativa es que estas células, tanto la B y la T, cuando reconocen a un antígeno, patógeno, lo que tú quieras, de donde venga ese antígeno, se van a volver exclusivas para reconocer únicamente a ese patógeno. Acuérdense que cuando se multiplican estas células, pues una no nos va a servir para nada, por algo se multiplican. Suelen generarse hasta 1 millón de esas células. Todo ese millón de células va a ir a buscar únicamente al patógeno que se le presentó. Si en la periferia se encuentra con otro, no le va a hacer caso, ni lo va a topar. Estas células solo van a ir en contra del patógeno que les presentaron en el ganglio. ¿Queda eso claro? Sí. Ok, pero podemos decir, oye, ¿qué pasa con los demás patógenos? No se apuren. Los fagocitos y las dendríticas ya los detectaron, ya fueron a echar el chisme y van a generar otro clúster de células T y B que todas van a ir en contra del otro patógeno. O sea que al final de cuentas, generalmente solemos tener pues
una buena cantidad de células que van a ir en contra de cada uno de los patógenos con los que nos hemos topado en la vida. ¿Sí? Y si tenemos buen sistema inmune, vamos a tener buena cantidad de células de memoria. ¿Queda claro? Sí. Sí. Ok. Luego me pueden decir, ay, pero ¿qué pasa con esta de la influenza? Que cada año yo me enfermo. Si no me vacuno, me enfermo. ¿Qué no? ¿Ya debería de tener memoria en contra de ese virus? ¿No se preguntan ese fenómeno? Pues ahora me lo estoy preguntando. Ok, ¿qué pasa en muchas de esas situaciones? Pues lamentablemente, en el caso de este virus de la influenza, tenemos muchos. Y si el año pasado te enfermaste de uno, pues de este ya no te vas a volver a enfermar. Te vas a enfermar de otra variante, ¿sí? Entonces, pues como que, ay, déjame, me enfermo chorrocientas mil veces para tener memoria de esas, pues en una de esas vas a terminar muerto, porque la influenza también te puede matar. Entonces, es por eso que pues, se hace tanto estas campañas de vacunación. En unos años más se va a empezar a hacer así de potente esas campañas para COVID-19. Si no te enfermaste de uno, te enfermas de otro. O sea, para enfermarse hay. Marisela, perdón. Maestra, y por ejemplo, yo opté por ya no ponerme la vacuna porque de verdad me sentía fatal, súper Qué mal. pena. Así le pasa a muchos. ¿Por qué es? O sea, ¿qué se debe? Mira, la mayoría de las personas que tienden a tener este efecto adverso a la vacuna no es por el antígeno que trae la vacuna, sino por los excipientes. Muy probablemente seas muy reactiva al excipiente de esas vacunas. Porque una cosa es que, la vacuna sientas bastante dolor en el brazo durante el día, hasta 3 días, te pueda dar un poco de temperatura, un poco de dolor de cabeza, porque tu sistema inmune tiene que actuar rápido en contra de todo ese antígeno que te metieron, ¿sí? Y esa es una de las reacciones. Hay personas que son muy sensibles a esos excipientes o incluso a ese antígeno y hay personas que no. Lamentablemente en tu caso, supongo que en realidad te sientes bastante mal como optar para ya no ponerte ninguna de esas vacunas, ¿sí? Tip. Sí, gracias. Ok. Bueno, estas son las dos diferencias básicas con la inmunidad innata y adaptativa. ¿Qué otras inmunidades o desde qué otro ángulo podemos distinguir a la inmunidad? La podemos distinguir como inmunidad humoral o mediada por células, pero esto es únicamente a la inmunidad adaptativa. O sea, la inmunidad adaptativa la podemos diferenciar en humoral y la mediada por células. Que luego estos dos términos pues ya quedaron universales, pero confunden mucho. La humoral es en donde quien está llevando más chamba para defender un cuerpecito son los anticuerpos. Y hace antaño se hablaban de unos humores y que dependiendo cómo estaban equilibrados tus humores, te enfermabas o no te enfermabas, etcétera. Ahora ya se menciona que pues hay unos humores y se dieron cuenta que eran unas moléculas que se llaman anticuerpos. Y la palabra humoral ya se quedó así como por tradición. Entonces, si eres una persona que se infectó por un patógeno, el cual estimula bastante la inmunidad humoral, pues les vamos a decir inmunidad humoral, porque quien más trabajo está haciendo en ese momento son las células B y los anticuerpos. En el caso de que quien esté trabajando más sea una célula T, helper o la citotóxica, ya sea el CD4 o el CD8, entonces en esos casos a todos esos mecanismos que estas dos células llevan a cabo les decimos inmunidad mediada por células. ¿Y dónde está también la confusión? Es que la humoral, pues también la célula B interactúa, o sea, es la que se encarga. Y dices, pues es una célula, ¿no? ¿Por qué no la metieron en inmunidad mediada por células?
Pero pues así se quedaron los términos y así no los aprendemos. Entonces, ¿cómo nos los podemos grabar más fácil? Humoral es del linfocito B. Mediadas por células es de los linfocitos T, el que quieras. ¿Queda eso claro? Sí. Ok, permítanme. Bien. Fíjense en este esquema de inmunidad mediada por células, donde tenemos aquí un fagocito, macrófago, neutrófilo, el que más te guste, que está en ese tejido, ¿sí? Nosotros tenemos muchas de estas células en los tejidos haciendo guardia, pues esperando a ver si llega algo, ¿no? Para rápido fagocitarlo, si no, imagínense, para enterarnos estaría en chino. Entonces, muchos de estas células, al fagocitar a los patógenos, los degradan. Acuérdense que, por lo menos, el macrófago y la dendrítica, al fagocitar, se pueden ir al ganglio a echarle el chisme a la célula T. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Ok. ¿Cuál de las células es la más chismosa? ¿A cuál de estas células le gusta ir a presentar mucho el antígeno? Dendrítica. La dendrítica. Entonces, el macrófago, aunque lo puede hacer, generalmente le gusta quedarse a fagocitar. ¿Y qué hace? Se empacha. Miren, aquí ya se fagocitó a 4 patógenos. Y ahí se queda. ¿Qué pasa? Pues va a esperar a que llegue un linfocito T helper y le va a decir, aquí ahora en este escenario, le va a decir, yo, macrófago, me fagocité a estas bacterias, y le presenta el antígeno, ¿sí? Se lo presenta, aquí ya se lo está presentando, aquí está el MHC y acá está el TCR, y esta cosita de adentro es ese pedacito del antígeno, y entonces el linfocito T helper tiene que ver si ese antígeno que le están presentando es el mismo que le presentaron en el ganglio. Si es el mismo, entonces va a decir, sí, vengo por este antígeno, pero ya se lo comió el macrófago. Entonces, ¿qué va a hacer el linfocito helper? Va a secretar citocinas para estimular un poquito más a ese macrófago. Y ese macrófago ahora pueda terminar de degradar bien a esas bacterias, patógenos que ya se comió. Porque comió tanto que muchos de los que se comió los siguen teniendo adentro, pero vivo. O sea, el patógeno sigue vivo, pero adentro del macrófago. ¿Por qué? Pues es que este macrófago se acabó todos sus lisosomas para degradar al patógeno. Se lo acabó, ya no tiene más. Es como cuando una persona come mucho y se empacha. ¿Sí queda claro? Ok, entonces, este es un mecanismo que se le conoce mediado por células. ¿Y cuál? En este caso es el linfocito T helper. ¿Qué pasa con las funciones del linfocito T citotóxico? Este linfocito se le presenta principalmente antígenos de células infectadas, ¿sí? ¿Pero de cuáles? De células somáticas, ¿sí? Aquí ya no es del macrófago que fagocitó, sino de una célula, de un tejido que se infectó principalmente por bacterias intracelulares o por virus, o incluso por alguna célula que ya está empezando a transformarse y volverse maligna. Entonces, a esta célula citotóxica, cuando sale a periferia, anda buscando todas las células de nuestros tejidos, pues saber cuál es la que anda mal. Y acuérdense que todas las células de los tejidos presentan el MHC, un tipo de MHC para decir, hola, yo sí soy una célula de root, sí soy una célula propia, y fíjate, aquí te voy a colocar el antígeno. Si está infectada esa célula, el antígeno que coloca va a ser un antígeno pues del patógeno. Si la célula no está infectada, está muy sana, va a seguir presentando el MHC y va a ponerle un antígeno propio. ¿Sí? ¿Queda eso claro? Sí. Ok, entonces, esta célula T citotóxica en el ganglio le dijeron, aquí anda un virus VPH, el VPH 18. La célula se activa, se multiplica y sale a la periferia a buscar a la célula que está infectada por ese tipo de virus. Llega a una zona donde puede haber ese tipo de virus, el ejemplo más común, al
cervix, al cuello uterino, va a esas células de la mucosa. Entonces, las va censando y cada censada se están dando este besito, como lo vemos aquí. Presentación del MHC por parte de la célula propia, la célula epitelial de ese tejido, y ese besito se lo da ¿a quién? A una célula T. Ahí está el TCR, el MHC, y la parte de adentro, esa cafecita que en medio se alcanza a ver, pues es el antígeno. El linfocito te dice, a ver, ¿qué antígeno traes? Ah, es el mismo antígeno que yo ando buscando. ¡Qué pena, célula! Pues muy propia, todo lo que tú quieras, pero ya estás infectada. Pues yo no tengo bisturí para abrirte, para sacarte los virus y volverte a suturar. ¿Qué es lo que hace? Manda a muerte a las células infectadas. Y de esa manera, pues se termina desnaturalizando el virus. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos claros en esto? Bueno, esto es inmunidad humoral e inmunidad mediada por células. Ahora, otro concepto que es también otra forma de ver de manera muy general a el mecanismo de la inmunidad. Uno le decimos la inmunidad activa y al otro le decimos la inmunidad pasiva. Vamos viendo qué onda con esto. Inmunidad activa, fíjense, ahí está el cuerpecito y lo dice que pues se le mete este patógeno, y ese patógeno puede ser el antígeno de un microbio, el microbio completito, que el sujeto desarrolle propiamente una infección o que le coloquen una vacuna, ¿sí? Cuando sucede esto, ese cuerpecito pues se le va a activar su sistema inmune, tanto el innato como el adaptativo. Van a ponerse a andar las células B, T, antígenos, el sistema o el tipo de inmunidad que más predomine, que puede ser la humoral o la mediada por células. Se va a echar a andar. ¿Qué va a pasar? Ese sujeto se va a recuperar. O sea, en el caso de que se recupere, ¿no? Al recuperarse esta persona, va a terminar con una inmunidad de memoria y una inmunidad específica. ¿Va a tener memoria? Sí. ¿Por qué? Porque muchas de estas células B y T no se van a morir en su proceso de apoptosis. Se van a volver células de memoria, esperando a ver si tropiezas de nuevo. ¿Se va a volver específica? Sí, específica ese patógeno que se topó días antes o al antígeno de la vacuna que se colocó. Específico solo para ese patógeno. Si te infectas, si te estás en contacto con otro patógeno, te colocan otra vacuna, entonces vas a hacer todo este proceso y al final vas a terminar con una inmunidad de memoria en contra de ese otro patógeno y una inmunidad específica en contra de ese otro patógeno. ¿Queda claro? Sí. Y fíjense, aquí este proceso pues es el resumen de lo que casi todos los humanos hemos tenido. Bueno, si seguimos vivos es porque esta inmunidad activa nos ha estado funcionando, ¿sí? Nos enfermamos, nos curamos, y si no nos enfermamos, ni cuenta nos dimos, pero ya tuvimos contacto 2 que 3 patógenos y terminamos con inmunidad de memoria. Sí, es como el curso natural de la inmunología, ¿sí? Incluso en los casos en donde te ponen tus vacunas cuando estás recién nacido, en su mayoría. ¿Qué pasa con la inmunidad pasiva? Aquí vemos pues este tubito en donde están simulando que hay contenido líquido con anticuerpos. Y aquí nos dice suero y entre paréntesis anticuerpos de un individuo inmune. ¿Qué le hacen a este suerito? Se inyecta a un sujeto que tiene una infección, que tiene una enfermedad. Se inyectan solamente los anticuerpos. Esos anticuerpos obviamente van a ser específicos contra el patógeno con el que está infectado ese humano, ¿sí? Ese sujeto la libra, se recupera y al final va a tener inmunidad específica, pues sí, o sí la tuvo por lo menos en lo que le duraron estos anticuerpos funcionando, porque el anticuerpo es específico de ese patógeno. ¿Tuvo memoria? No. La memoria solo se genera cuando se activaron las células B y las T. En este caso, el anticuerpo ni sabe cómo son las células B ni las T, ni las topa, ni las vio.
se fue directo a buscar al patógeno para atraparlo, empanizarlo al patógeno. Y después un macrófago o un neutrófilo lo viera empanizado, bien sabroso y se lo comiera. ¿Queda eso claro? Sí. Entonces, esta inmunidad pasiva, ¿es específica? Sí. ¿Tiene memoria? No. Luis Eduardo. ¿Y por qué preferiríamos usar un suero con anticuerpos a una vacuna? Porque generalmente cuando utilizas alternativas porque la vacuna no está, no hay. Por eso. Y es una actividad que ya poco se usa, ¿sí? Es una actividad de rescate. ¿Qué pasa con esta inyección de suero con anticuerpos? Muchas veces también se le dice vacuna, pues es una vacuna. El detalle es que lo que contiene es un anticuerpo y no algún tipo de antígeno. Una vacuna común, corriente y tradicional suele tener el antígeno, ¿sí? De muchas maneras. Puede ser el virus muerto, un virus atenuado, una proteína de ese virus o de esa bacteria, que por sí sola la proteína no te va a hacer absolutamente nada, ¿sí? Puede tener un pedacito de ADN o de ARN que una vez inyectado se va a empezar a producir el antígeno, ¿sí? ¿Queda eso claro? Todo eso que se te inyecta en esas vacunas no te causan infección. Te puedes tener reacciones adversas que son en general el fenómeno, el efecto de tener una estimulación rápida del sistema inmune o debido a los excipientes de esa vacuna, pues tú vas a sentir cierta sintomatología, pero no te genera la enfermedad. Luego muchos dicen, ay, es que me puse la de la influenza, que es la común, y me dio influenza. No te dio influenza por la vacuna, tú ya la traías. Te vacunaron, nomás se te exacerbó y la sentiste más pesada. ¿Sí? ¿Queda eso claro, Verónica? Quería preguntarle, entonces, por fuerza, si fuera una vacuna para generar linfocitos de memoria, tiene que ser por fuerza un anticuerpo, dijo, para no, generarlo. El anticuerpo, no. El antígeno. Ojo aquí con la palabra antígeno y anticuerpo. Antígeno es esa molécula, ¿sí? Cualquiera, que generalmente en estos casos son moléculas extrañas. Pueden ser molécula por sí sola, puede ser una molécula de un virus, una molécula de una bacteria, una molécula de un hongo, ¿sí? ¿Queda claro eso? Y el anticuerpo es una proteína tipo receptor soluble, o sea, que está nadando, producida por las células plasmáticas, que es una variante de las células B. ¿Queda eso claro? Sí. Ok, entonces, ¿qué pasa en estos casos con estas vacunas que luego decimos, pues me vacuné y me enfermé? No, la vacuna no te genera la enfermedad. La propia moleculita antigénica por sí sola no te va a causar la enfermedad. Necesitamos que esté el virus completo o que esté el hongo completo o la bacteria completa. ¿Sí? ¿Queda eso claro? Sí. Ok. ¿Qué pasa con esta actividad de inyectar anticuerpos? Pues ya no es del todo usual, sí se puede utilizar. Hay que buscar al donador. Generalmente se busca que ese donador haya estado enfermo de la misma enfermedad y que haya estado súper mal, pero que la haya librado. Y que se compruebe que tenga muchos anticuerpos, porque una persona que haya estado en esa situación y vivió, es porque muy probablemente tiene muy buenos anticuerpos, muchos y súper específicos. Entonces, ¿qué le decimos? Oye, pues date unos anticuerpos para esta persona, porque esta persona, pues por más células B y plasmáticas que tenga, no son tan efectivas. Y ni produce ni muchos anticuerpos, y los que produce, pues como que no son muy específicos, que nomás no se topan con el patógeno, el antígeno. Entonces, hay que tomarlo, es como tipo una muestra sanguínea, pero dentro de la centrifugada y demás se requieren otros procesos para poder extraer propiamente a los anticuerpos, que de hecho
poquito se llegó a usar en COVID de unos inicios que muchos pues la propusieron, pero sinceramente lo rápido que creció COVID, ni chance daba como para que se dieran los permisos, porque para aplicar esto se tiene que pedir permiso, o sea, no es de que, sí, yo ya me sé toda la teoría y lo sé hacer, no, tienes que pedir el permiso para poder aplicar esta técnica. Y esta rapidez, la verdad, a como se creció COVID, rapidísimo que se hizo mundial, pues esto no nos iba a servir, ¿verdad? Entonces se enfocó bastante en generar así rápido un montón de vacunas. Sin embargo, sí se llevó a cabo, no fue mucho. En donde sí se dio el permiso fue con el ébola. Afortunadamente el ébola no ha tenido un cambio, una mutación para poder infectar de una manera rápida. Pero al que le infecta, casi se lo anda llevando. Entonces, en esos casos, la ONU fue la Organización Mundial de la Salud, y junto, de hecho, con la ONU también, pues dieron este permiso por ahí, no me acuerdo si fue en el 18 o en el 17, de utilizar esta técnica, porque aquellos que se enfermaron y la libraron, tenían muy buenos anticuerpos. Entonces, como no hay vacuna propiamente y en las zonas donde da este virus y se genera esta enfermedad, pues es en verdad de muy bajos recursos, pues no había de otra. Claro, hay que utilizar esta técnica, pero bajo permiso, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, maestra. Ok. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. Ok, vamos a dejarles hasta aquí y aprovechen ahorita esta hora que queda para que se organicen con equipos. Fíjense, es un equipo para médula ósea, un equipo para timo, un equipo para ganglio y vaso que vengan juntos, y un equipo, no es cierto, ganglio separado y el vaso que vaya junto con los tejidos linfoides asociados a mucosas. Entonces, a ver, 1, 2, 3, son 4 equipos, ¿sí? Sí, 4 equipos. Entonces, por favor, la clase divídase en 4 equipos. ¿De cuántos serían los integrantes que van a estar chonchitos? Por favor. ¿Qué? ¿Los puedes repetir, por favor? Un equipo para médula ósea, otro equipo para timo, un equipo para ganglio y el otro equipo para vaso y de tejido linfoide asociado a mucosas. De 8, entre 8 y 9 personas, no más. Uno cae que de 10, no. 8 o 9 personas, ¿sí? Van a estar bastante amplios. Para que pueden preparar 1 o 2 diapositivas donde pongan la imagen y expliquen a detalle. La intención es que repasen por lo menos el órgano que les tocó, ¿sí? Y también los demás, pero sí quiero que por lo menos por equipo se enfoquen muy, muy bien en alguno de estos órganos y los expliquen. ¿Queda claro? Sí, maestra. Okay. Y para la siguiente clase, pues ya váyanse trayendo apunte de esto, o sea, sí vayan completando apuntes de notas que vayan haciendo de lo que vamos viendo con las presentaciones que tengo, y vayan ya colocando por lo menos características generales de las células inmunes. De estas células, pues que sean las células B, las T, las NK, la dendrítica, macrófago, eosinófilo, basófilo, mastocito, ¿sí? Su dibujito y generalidades. ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, maestra, estuvo bien. Ok, entonces nos vemos el siguiente lunes. Ya se pueden desconectar, chicos. Gracias. Bye. Gracias. Gracias.